Ok. Lo que les decía es que con esta planilla se simplifica el cálculo porque nosotros ingresamos los valores de peso húmedo, sequedad, normalidad de tiosulfato, y te calcula automáticamente el número de capas. En realidad es simplemente una digitalización de la fórmula que habíamos visto anteriormente, cuando uno tiene que hacer muchas determinaciones en el mismo día, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hacíamos acá, en esta fecha, 2 cocciones, 3 cocciones, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Acá el día 16 se hicieron 2 cocciones, el día 18 hubo una cocción, y así. Hay días que incluso se hacía 4 cocciones, por ejemplo. Miren acá, el 19, ¿sí? Se hicieron, en realidad, esto es la fecha que se hizo la determinación, pero lo más probable es que estas 4 muestras se hayan hecho el día anterior, las 4 cocciones se hayan hecho el día anterior. ¿Sí? Bueno, en definitiva, cuando uno tiene que hacer mucho, esta planilla, uno trabaja una vez en confeccionar la planilla, y después ya te calcula todo con número de capa, con promedio, con desvío estándar, con coeficiente de variación. Todo. Acá, por ejemplo, este de coeficiente de variación superior al 1%, a nosotros ya nos daba para repetir el número de capa, por ejemplo. Nosotros con este coeficiente de variación ya repetíamos el número de capa. Fíjense que todos los coeficientes de variación están por debajo del 1%. Este también se repetiría, por ejemplo. Bueno, en definitiva, si yo necesito, yo por ejemplo, tengo un número de capa que a mí me dio acá 32, por ejemplo, ¿sí? O 34, este, ¿sí? Me dio 34, digo, no, capa 34 no, es mucha lignina residual en pulpo. Yo necesito capa 30. ¿Cómo hago? Te dicen, bueno, continúo la cocción porque a medida que avanza la cocción voy sacando más lignina y bueno, y va a llegar un determinado momento en el cual yo tenga un capa 30, ¿cierto? Sí. Sí. Pero ¿cómo yo hago para saber cuánto tiempo más tengo que continuar? Bueno, ahí entra algo que se llama factor H. ¿Sí? El factor H, ustedes ven esta otra planilla, ¿no? ¿Están viendo? Sí, sí, Sí. se ve. El factor H es un factor que me relaciona la constante de velocidad con el tiempo. La constante de velocidad es una constante que está relacionada con la velocidad a la cual se degrada la lignina, ¿sí? Y esta constante es proporcional a la temperatura. No, no es proporcional, es función de la temperatura. Fíjense acá arriba, ¿ven la fórmula acá arriba? ¿Sí? Fíjense Sí, que sí. acá Sí. está C10. C10 es la temperatura, ¿sí? Entonces yo tengo la constante de velocidad, que es función de la temperatura, varía exponencialmente con la temperatura, y el factor H es un factor que relaciona el área debajo del... El factor H es el área debajo de la curva que hay entre la constante de velocidad y el tiempo. Entonces, yo mido acá la velocidad de reacción, yo tengo esta velocidad de reacción, que como dijimos, la velocidad de reacción es exponencial con la temperatura, ¿cierto? Entonces, fíjense que a temperaturas muy bajas, la constante de velocidad es prácticamente cero, ¿sí? Pero acá 40, 50 y a partir de 100 empieza a tener valores ya significativos, ¿cierto? Entonces, a medida que esto aumenta, fíjense cómo aumenta exponencialmente, hasta llegar a valores cercanos a 1000, que es cuando yo tengo temperaturas en el orden de 95 grados, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuánto dice acá? ¿Qué temperatura decía acá? Punto 130. ¿Qué será punto 130? Al tiempo 100, yo tenía 170 grados, ¿sí? Entonces, yo acá, al
A medida que va avanzando el tiempo, esto era tiempo, ¿sí? Yo pensé que esto era temperatura en un primer momento, ¿sí? A medida que avanza el tiempo, se va calentando, ¿sí? Y cuando yo llego, por ejemplo, acá al minuto 60, fíjense que empieza a dispararse el valor de velocidad. ¿Sí? Al minuto 60 yo ya estoy en 140 grados aproximadamente. ¿Sí? Entonces nosotros podemos suponer que desde acá, a partir de, fíjense los valores, ¿no? 0,09, 0,16, son valores muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños, ¿sí? Y después, cuando estamos en 170 grados, tenemos valores cercanos a 1000. ¿Sí? Pero fíjense que a los 160 grados, o sea, bajamos 10 grados, y como es exponencial, el valor es cercano a los 400. Y si bajamos 10 grados más, el valor es 165. Y si bajamos 10 grados más, el valor es 65. ¿Sí? Eso porque es exponencial, justamente. ¿Sí? Entonces, en ese marco, yo voy a tener este gráfico de la velocidad de reacción, y el área debajo de la curva, de esta curva, a mí me va a dar lo que se llama factor H, que justamente es una variable que relaciona la velocidad de reacción, que es función de la temperatura, y el tiempo. Entonces, mientras más tiempo yo me mantenga a esta velocidad de reacción, mayor va a ser el área bajo la curva, ¿cierto? Y mientras mayor sea la temperatura, más alta va a ser esta curva, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, el área debajo de esta curva a mí me va a dar idea de cuánta energía yo le estoy aplicando a esa pulpa, y por lo tanto, si yo tengo dos cocciones que se realizan a tiempos y temperaturas diferentes, pero el área debajo de esta curva es igual en ambos casos, yo puedo suponer que dentro de ciertos rangos, la pulpa va a tener las mismas características. Yo voy a tener el mismo número de capas si yo cocino dos pulpas a distintas temperaturas y a distintos tiempos, pero el área debajo de la curva me da lo mismo. ¿Se entendió eso? Sí. Entonces, si nosotros miramos acá, yo acá tengo, fíjense que este factor H, acá 1x cualquiera, me relaciona, es la resta de estos dos y la resta de estos dos, ¿sí? Y me calcula el área debajo de la curva que hay entre estos dos puntos. Entre estos dos puntos y entre estos dos puntos. Estos dos puntos en el eje X y estos dos puntos en el eje Y. ¿Sí? Acá tiene una fórmula, pero en realidad por trigonometría, o sea, podríamos hacerlo por un rectángulo más el triángulo, ¿cierto? ¿Se entiende lo que digo, no? Yo podría sumar Claro. este rectángulo y este triángulo. ¿Sí? Sí, claro. ¿Sí? Y voy a obtener una integración geométrica. ¿Sí? Eso es lo que yo hago acá. Entonces, yo voy calculando los H, ¿sí? Y fíjense que cuando yo llego a temperatura constante, el H también se mantiene constante, porque el rango de tiempo es el mismo y el delta de temperatura es el mismo. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir sumando en cada 5 minutos 83 unidades de H. ¿Sí? Para llegar a un determinado momento, por ejemplo acá, a los 160 minutos de cocción, voy a llegar a a un factor H de 1300. ¿Cierto? Eso cocinando de la siguiente forma. ¿Cómo? Que yo arranco la cocción con una temperatura de 80 grados centígrados, ¿sí? Y voy calentando hasta 160 grados, 170 grados en 90 minutos. O sea, yo me tomo 90 minutos para este calentamiento y luego mantengo desde el minuto 90 hasta el minuto 160, es decir, 70 minutos a temperatura máxima. Fíjense que tuve más tiempo de calentamiento que de temperatura máxima. ¿Eh? Fíjense, calentamiento, más tiempo que de temperatura máxima. Y después el enfriamiento. ¿Sí? Claro. Acá lo mismo. ¿Eso por qué? Porque si yo tengo un calentamiento demasiado brusco, se pueden llegar a producir reacciones que
que son desfavorables y que que producen que la cocción sea heterogénea, ¿sí? Entonces tengan en cuenta también que por más que yo haga un calentamiento, hasta que la temperatura adentro de los chips se homogeneice y demás, o sea, no es tan rápido ese proceso, ¿sí? Por lo tanto, es preferible que el calentamiento no se haga de forma tan rápida, ¿sí? Lo más rápido posible para no tener ocioso el el digestor, perdón, pero no tan rápido como para que se produzcan estas reacciones indeseadas, ¿cierto? Entonces, fíjense, acá yo cocinando a 170 grados, en un calentamiento que va desde 80 hasta 170, 90 minutos, yo cocinando 160 minutos, logré un factor H de 1300. Entonces yo acá podría hacer una... Claro. ¿Cómo? No. Ahí hace la división, ¿no? Claro, yo lo que hago es fijo la temperatura inicial y la temperatura final, ¿sí? Por ejemplo, acá yo digo, bueno, voy a calentar hasta 90 minutos. Yo sé que acá en 90 me tiene que llegar la temperatura que yo deseo, que son 170 grados. Entonces yo lo que hago es, fijo mi temperatura inicial, fijo mi temperatura final, divido por el rango y sé cuál es el incremento que tengo que tener cada 5 minutos. ¿Sí? Bueno, y esto acá yo luego podría utilizarlo para setear mi programa de calentamiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto, o bien, digamos, yo podría copiar y pegar esto acá y ver cómo se modificaría esto, ¿sí? Este calentamiento. Si en lugar de usar, fíjense que acá yo lo que tengo es, estos puntos se sacan de la otra hoja y esta recta se saca de acá. ¿Sí? Fíjense que esto no coincide con aquel otro. Acá yo inicio en 26 y en el otro yo iniciaba en 80, por eso. Pero bueno, no importa. Si yo modifico estas temperaturas, yo lo que voy a estar haciendo es modificando la constante de velocidad. Y por lo tanto se va a estar modificando el factor H. ¿Sí? Si yo tuviese, por ejemplo, este perfil, por ejemplo, ¿sí? El factor H sería otro. Fíjense cómo varió. ¿Ven cómo varió? Porque el calentamiento fue más lento. Yo en lugar de empezar en 80, empecé en 26. Me llevó el mismo tiempo, pero en lugar de empezar en 80, empezó en 26. Pero fíjense que el área de abajo de la curva prácticamente no varió, porque en esta etapa de calentamiento, lo que aporta el factor H es tan bajo y que prácticamente no pasa nada, ¿sí? O sea, todo lo que yo modifiqué en esta etapa, y no importa tanto porque acá el factor H no es significativo. ¿Sí? Digo, a ver, a partir de 100 para arriba sí ya empieza a ser significativo, pero de 100 para abajo no. Entonces el área debajo de la curva que se modificó es prácticamente nada. ¿Sí? Sí se modificaría, por ejemplo, si yo en lugar de cocinar a 171 grados, yo cocinara a 165. ¿Sí? Fíjense que si yo cocinara a 165, yo al minuto 160, en lugar de tener un factor H de 1300, estaría teniendo un H de 813. ¿Sí? Yo para llegar a 1300 tendría que cocinar 210 minutos. Solo por haber restado 5 grados a la temperatura máxima. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. Ahora bien, si yo sumando 5 grados, o mejor dicho acá, restando 5 grados, tuve que pasar de 160 a 210 minutos, es decir,
tuve que aumentar 50 minutos la cocción, ustedes dirían, y no, mejor cocino a 171 grados, ¿sí? Y es más, si puedo cocinar a 175, mejor, y si puedo cocinar a 180, todavía mejor. ¿Por qué? Porque como la velocidad de reacción es exponencial con la temperatura, pequeños incrementos de temperatura me generan grandes modificaciones en la constante de velocidad, ¿cierto? Siempre y cuando estemos hablando de números que sean significativos, no en esta primera etapa. ¿Ah? Entonces la pregunta es, ¿y por qué no cocino a 200 grados entonces? O 300 grados, o 400 grados, o la temperatura que pueda. Yo voy a tener 2 minutos de cocción, o 3 minutos, no sé cuánto. Estoy hablando pavada, ¿no? O sea, si yo incremento muchísimo la temperatura, voy a disminuir muchísimo los tiempos, porque es exponencial. O mejor dicho, yo no necesito aumentar muchísimo la temperatura. Aunque yo aumente algunos grados, fíjense, yo aumentando 6 grados acá, ¿sí? Yo pasando de 165 a 171, yo reduje 50 minutos la cocción. ¿Sí? 45 minutos reduje la cocción. Y si yo aumentara a 180, fíjense que yo acá ya estaría teniendo, en un rango entre 125 y 130 minutos, ya estaría obteniendo el factor H de 1300 que yo necesito. ¿Por qué yo no cocino a 180 o a 190 o a 200 grados? Entonces, ¿por qué creen ustedes? Y puede ser por las reacciones que hablaba antes, que producen reacciones no deseadas. Correcto, es así. Son por esas reacciones indeseadas y también porque yo voy a tener mucho menos control. Fíjate, fíjate que yo estaba Pero, buscando un factor H de 1300, ¿sí? Fíjate que yo entre 125 y 130 minutos, mi factor H pasó de 1243 a 1415. ¿Sí? Yo, si no le pego justo, si no le pego justo en el medio acá a los 127 minutos, ya me pasé de la cocción. ¿Me entiendes? También por eso. sí, Por una cuestión de precisión al momento de obtener siempre una pulpa más o menos, de una calidad más o menos regular. ¿Sí? Por eso también. Bueno, en definitiva, hay dos cuestiones respecto a la temperatura. Por un lado, no se puede calentar demasiado rápido y por el otro lado, no se puede calentar demasiado. ¿Sí? Porque por estas cuestiones de las reacciones indeseables y de mantener un control de la pulpa. ¿Sí? Ahora bien, ¿para qué a mí me sirve el factor H entonces? Por ejemplo, si yo llegara a tener un problema en la fábrica, en la caldera de biomasa, por ejemplo, o en la caldera de recuperación, no importa, en alguna caldera que a mí me suministre de vapor a la planta. Digo, che, tenemos un problema y no estamos produciendo la cantidad de vapor que el proceso demanda. Entonces, ¿qué puedo hacer yo, jefe de planta y jefe de producción? Bajo un poquito la temperatura, cuido un poco ese vapor, trato de ahorrar un poco hasta que se estabilice aquella cuestión. ¿Sí? Bajo un poco la demanda de vapor, ¿sí? A expensa de mantener por ahí un poco más larga la cocción. ¿Sí? Regulo de alguna forma para para que no colapse el sistema y no tenga que hacer una parada de planta, que eso sale fortuna. ¿Sí? Entonces lo que hago es regulo las condiciones para esperar a que se estabilice aquel problema, y cuando se estabiliza el problema, vuelvo a las condiciones estándar. ¿Sí? Pero como yo bajé la temperatura, yo necesito mantener el producto constante. Yo necesito que mi factor H sea el mismo, que mi capa sea el mismo, ¿sí? Que las características de mi pulpa sean las mismas. ¿Sí? Porque a mi cliente no le importa si yo tuve un problema en la caldera. ¿Sí? Él quiere que su producto venga siempre igual.
Porque él con ese producto que yo le vendo, él hace el papel que él hace y él necesita que mi producto sea igual siempre. ¿Sí? Para eso me sirve el factor H. Para saber cómo yo tengo que modificar las condiciones para que mi factor H se mantenga más o menos constante. Para que la culpa se mantenga más o menos constante. ¿Se entendió más o menos eso? Sí. ¿Sí? Sí, yo lo que no entendí es de por qué es 1400 el valor que uno busca. 1400, o sea, 1300 era el valor que nosotros estamos buscando hoy, porque 300, sí. 1300 es el valor del factor H que te da como resultado un capa 30 en una pulpa que se hace a partir de pino con un licor negro con las características que nosotros teníamos. Un licor blanco, perdón. O sea, Sí, sí. con el licor que nosotros teníamos y con la materia prima que nosotros teníamos, con un factor H de 1300 nosotros lográbamos un capa 30. Claro. Entonces Sí, nosotros siempre apuntábamos a un factor H de 1300. Ahora bien, ¿por qué, por ejemplo, puede ocurrir que yo acá haya obtenido un capa 34, siendo que nuestra cocción nos dio un factor H de 1300? Capaz fue muy rápida la reacción y no dio tiempo a que se degrade más la lignina, puede ser. Pero si fue rápida la reacción, se degradó la lignina. Claro, yo me imagino que si es, o sea, la lignina con la reacción tiene que ser un cierto, o sea, no, para que el químico trabaje, digo. Más o menos. ¿Saben qué pasa? Que esto no es, voy a decir entre comillas, sí, sí es una ciencia exacta, pero hay muchas variables que uno no controla. ¿Sí? La madera, en general, la madera no venía siempre igual. Si el chip viene más grande, ya la cocción no es igual. claro. ¿Sí? Sí. Si el chip viene de una madera de otro rodal que es más viejo, ya no te va a alcanzar ese factor H de 1300, le vas a tener que dar un poco más. ¿Sí? Hay un montón de factores que afectan a esto. ¿Sí? Por eso Pero, o esto sea, viene más lignificado el chip, sería, por ejemplo. viene más deslignificado. No, al contrario, viene No, con... lignificado. Ah, lignificado. Lignificado, Sí, sí. te Sí, sí, entendí sí. mal. Sí, te escuché mal. Perfecto, sí, correcto, es eso, es eso. ¿Entendés? O si mi chip viene más grande o más chico, esas cosas afectan también. Pero, ¿para qué a mí me sirve el factor H? Es una buena aproximación que a mí me permite, suponiendo que todo lo demás se mantiene constante y que solo se modifica el tiempo y la temperatura, yo digo, bueno, si todo aquello se mantiene más o menos constante, yo puedo modificar tiempo y temperatura manteniendo el mismo factor H y voy a obtener pulpa con características parecidas, que tampoco son 100% iguales. No se crean que 100% iguales. Si uno se pone a hilar fino, vas a encontrar diferencias. Pero a los fines prácticos, a los fines de brindarme una herramienta para resolver un problema, brindarme una herramienta para tomar una decisión rápida, ¿sí? Cuando me llaman por teléfono y me dicen, che, estamos cortos de vapor, aguantame, ¿sí? En ese momento, factor H sirve, ¿sí? A sabiendas de las limitaciones que tiene, que son estas que estamos mencionando. Pero es una herramienta útil, ¿sí? Aparte me imagino que por eso que constantemente se hacen estos estudios, porque si no era como una tabla que uno maneja y ya está todo dicho. Correcto. O sea,
porque usted se nota que acá medición es constante. Así como dijo que hay varias cocciones en el día, este proceso de determinación de capas siempre es constante, o sea, durante toda la vida, vamos a decir, del proceso, ¿no es cierto? De lo que es la planta. Correcto, porque el factor H, perdón, porque el número de capa es un control de calidad. Claro. Es un control de calidad. O sea, yo le hago número de capa para determinar si mi cocción llegó al punto que yo quería o no, o me pasé. ¿Sí? Es más, los digestores tienen sectores en los cuales se puede tomar una muestra mientras el chip se está cocinando todavía. Yo tomo una muestra y le mando a hacer factor H, perdón, el número de capa. ¿Sí? Tomo una muestra del digestor y me voy y hago número de capa. ¿Sí? Y ahí veo si va yendo bien o si va yendo mal. Lo que al final de cuentas a mí me va a determinar si la cocción llegó a su fin o no, es el número de capas. Y vos me llamás y me decís, no, pero el factor H ya está en 1300, y no, pero el número de capas está en 38 todavía, eso le falta. Bueno. Y vos decís, no, pero ¿cómo si el factor H? Y bueno, no sé, tu chip estará muy grande, tu rodal estará muy viejo, tu madera estará muy vinificada, va de uno a saber qué. ¿Vieron? Eso por burlarme, siempre digo Valle, hablando en joda, y ahora me salió sin querer. Bueno, en definitiva. ¿Cerramos acá? Ok. ¿Quedó más o menos claro esto? Ahí parece Mika tiene una pregunta, o Sí. no sé quién. Gracias que me avisan. ¿Cuál sería el rango del número de capa para la pulpa que hace Arauco o papel misionero? Qué buena pregunta, Mika. Antes que nada, ¿cuál creen que sería mayor? ¿Quién cree que tenga un número de capa mayor que el otro? Papel misionero mayor. tiene mayor. ¿Por qué? Y por el Porque no tipo de... No les escuché, perdón, la conexión no... Le escuché todo mal. Decirle que Y yo pienso porque Arauco hace blanqueo. Correcto. Es por eso, ¿sí? Arauco, al hacer blanqueo, a ver, ambos son pulpas craft de pino, ¿sí? Mismo proceso, sí. más o menos las mismas condiciones. La diferencia es que uno produce pulpa de grado blanqueable y la otra pulpa que no se va a blanquear y va a ir directamente a una máquina de papel, ¿sí? Refino y máquina de papel, ¿sí? Entonces, es mucho más barato sacarle un punto de lignina en la digestión que en el blanqueo. Entonces, Alto Paraná va a tratar de sacar la mayor cantidad de lignina en el digestor para que el blanqueo le salga más barato. ¿Por qué? Porque Alto Paraná, al final de la cocción, va a obtener un producto que prácticamente no va a tener lignina residual, ¿cierto? Que es esa pulpa craft blanqueada. ¿Sí? Sí. Ahora bien, papel misionero no tiene la necesidad de sacar toda la lignina. Por un lado, principalmente porque no va a blanquear. ¿Sí? Y por otro lado, porque tampoco tiene la necesidad de que su pulpa, a pesar de no estar blanqueada, tenga poca lignina. Siempre y cuando lleguen al grado de separación de fibra, que a mí me permita obtener las fibras individualmente, y que después esa fibra colapse y se forme un entramado, que la fibra no sea tan rígida como para que el entramado que forme sea... A ver, yo necesito no solo que las fibras se separen, sino que las fibras tengan determinadas características
que permitan formar un entramado acorde a la calidad de papel que yo estoy buscando, ¿cierto? Entonces, si yo puedo separar las fibras individualmente, ¿sí? Esa fibra colapsa, esa fibra se forma un buen entramado. ¿Y para qué le voy a estar sacando más lignina? ¿Sí? Cada punto de lignina que le estoy sacando es un punto de rendimiento que estoy perdiendo, porque yo esa lignina se la estoy vendiendo al cliente después. O sea, yo mientras más material le saco a la madera, estoy perdiendo rendimiento. ¿Sí? Entonces, papel misionero corta antes la cocción, justamente por estas cuestiones que estamos mencionando. Y hay otra cosa que yo dije recién, pero que ahora voy a ser más específico, va a depender también del tipo de producto que se esté fabricando. ¿Sí? Papel misionero no tiene un único papel, ¿sí? Y por lo tanto, papel misionero no tiene un único número de capas. ¿Sí? Hay dos que se manejan más o menos ahí en papel misionero, que van rondando entre los 45 y los 70. ¿Sí? Es el número de capas que maneja papel misionero en función del producto que esté obteniendo. Arauco sí en general está más abajo, está cerca de 27, 30 por ahí. ¿Quedó claro? Sí. Y la pregunta ahora sería, ¿y por qué Alto Paraná, o Arauco, mejor dicho, no continúa la cocción hasta un capa de 20, por ejemplo? Y por el tema de la selección, ¿puede ser? De la selectividad, correcto. Selectividad, eso. Correcto. Ustedes ya están para rendir, chicos. Listo, ya están. Bueno, gente, dejamos acá. Dale. Ok. La semana que viene arrancamos con blanqueo. Bueno, Buenísimo. Chau, chau. vale, hasta luego. Nos vemos.